Bueno, Pablo, ¿quieres que te presente yo o te presentas tú? No se te oye. No, es que estás muteado. Sí, no, es que no me dejaba desmutearme. No, es que he puesto el silencio porque mi hija está haciendo jaleo. Vale, no sé si se oirá mucho. Como quieras. Si quieres me presentas tú. Bueno, pues Pablo, yo lo conozco desde hace un montón de años porque cuando empezamos con el Developer Group en Granada, hacíamos las sesiones online y él siempre se conectaba, ¿vale? Y siempre aportaba un montón a las sesiones. Y a partir de aquel momento, bueno, cuando él lleva ya asistiendo a un montón de meetings, pues le dijimos, Pablo, ¿por qué no montas el Developer Group de Barcelona? Y a Pablo le pareció buena idea y entonces lo montó allí. Sí, ¿Cómo? que me liasteis, digo. Efectivamente, le liamos. Y ahora pues lleva ya bastante tiempo organizando el Developer Group de Barcelona y trabaja en, ¿cómo se llama tu empresa? Que tiene un nombre muy difícil. Sí, es un nombre alemán. Se llama Boehringer Ingelheim. Es una farmacéutica alemana. No es muy conocida. Bueno, si alguien ha tomado, por desgracia, últimamente un Nolotil, pues lo hacemos nosotros, entre otras cosas. Sí, estoy en el departamento. Bueno, estoy en el departamento que gestiona las diferentes orgs que tenemos, las aplicaciones, el mantenimiento de las aplicaciones que tenemos. Genial. Pues nada, que Pablo nos va a hablar de cómo, bueno, de las diferentes APIs que hay en Salesforce y cómo crear APIs en Apex. Así que yo me callo ya y os dejo con él. Vale, pues bueno, como ya Alba ya me ha presentado, pues no hace falta decir nada más, como dijo aquel. Bueno, esto es más o menos lo que tengo previsto explicar, ¿vale? Después he puesto aquí el o no porque luego también un poco en función de las preguntas que vais haciendo, pues si da tiempo hacemos más cosas o hacemos menos. Sí, pero de todas maneras no os quedéis con ninguna duda. Yo intentaré responder a las preguntas. Tampoco hay que decir que no soy muy... Sí, el Twitter lo tengo aquí. Después en la última slide vuelve a salir, creo. Si tenéis dudas, pues las vais poniendo en el chat y bueno, y las intentaremos ir respondiendo a medida que se vayan produciendo y si no, pues al final también dejaremos tiempo para que hagáis más preguntas. Pero bueno, no os paséis porque tampoco preguntando, que yo tampoco sé mucho de esto, ¿eh? No, broma. Bueno, empezaré haciendo tampoco como no sé exactamente el perfil de cada uno y si sabéis mucho, si sabéis poco del tema, pues he querido hacer una cosa bastante básica y sencilla. No vamos a entrar en detalle de nada así muy complejo. Más que nada es hacer una presentación y luego ver un poco de alguna cosa práctica, ¿no? Entonces, intentaré explicar o definir lo que es una API. Veremos una breve introducción de las diferentes APIs de Salesforce. Un poco también criterios para ver qué API tenemos que usar en cada caso según nuestras necesidades. Algunas herramientas útiles que podemos usar cuando estemos trabajando con APIs. Y luego, pues, veremos cómo publicar nuestro código, es decir, cómo hacerlo, nuestro código Apex, me refiero cómo hacerlo que pueda ser visible y utilizado desde fuera de los límites de Salesforce. Y en la última slide os he puesto ahí una serie de enlaces que os pueden ser útiles tanto para ampliar información de lo que se ha explicado, de lo que se va a explicar hoy, como de las herramientas que os voy a mostrar. Vale, entonces, ¿qué es una API? Si buscáis en Google la definición, seguramente encontraréis bastantes definiciones, ¿no? Pero así, por decirlo de una forma rápida y sencilla, yo he visto por ahí a alguien que decía que vendría a ser como
la user interface para el software, ¿no? O sea, lo que nosotros para humanos tenemos la user interface de las aplicaciones, pues una API es una capa en la que ponemos encima de un recurso para que otras aplicaciones puedan acceder a ese recurso, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero las siglas de API vienen de Application Programming Interface, como podéis ver aquí. Entonces, lo que decía, que básicamente, ¿qué nos permite una API? Pues nos establece una capa que aísla el recurso que queremos compartir o que alguien quiere compartir para que otras aplicaciones o otros sistemas puedan acceder a ese recurso, ¿no? Entonces, establece unas normas para que podamos acceder a esos recursos. Claro, evidentemente, si no sabemos cómo acceder a la API, en qué formato se publican los datos, qué datos hay, etcétera, pues no vamos a poder acceder. ¿Cómo tenemos que autenticarnos? Pues esas normas, digamos, es lo que establece o sea, están definidas por la API. Y además, pues proporciona una capa de seguridad por encima de los recursos que se publican por debajo, de manera que podamos limitar quién puede acceder, a qué recursos puede acceder, cómo puede acceder, modo de lectura, escritura, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto esta imagen porque me pareció interesante, porque había también por ahí un ejemplo que explicaba que una API era como, podíamos verla como un rack de enchufes, en el cual pues las aplicaciones externas, en este caso, serían dispositivos o aparatos eléctricos o electrónicos que tengamos en casa y que queramos acceder a un recurso. ¿Qué recurso? Pues, por ejemplo, en este caso podría ser la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, el rack de enchufes es el API, porque lo podemos ver con una API porque nos va a definir el formato que tiene que tener nuestro enchufe en nuestro electrodoméstico, ¿vale? Es un enchufe pues, de 2 clavijas, de 3, de 4, de como sea. Y luego nos va a decir, por ejemplo, también que tu aparato tiene que poder consumir electricidad a 220 voltios, por ejemplo. Entonces, eso sería, digamos, lo que decía aquí como normas para poderse comunicar entre ellos. ¿Qué nos aporta las APIs? Las APIs nos permite que un servicio que nosotros tengamos en nuestro sistema lo podamos externalizar y pueda ser usado por otras aplicaciones, ya sean nuestras o lo queramos publicar para el resto del mundo, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, el servicio de Google Maps, ¿no? Pues existe una API por encima de ese servicio que nos va a dar acceso a todas las funcionalidades de esa aplicación y que desde nuestras aplicaciones podemos acceder a través de esa API a ese recurso. La capa de la abstracción viene a decir que da igual, yo como consumidor de los servicios que hay detrás de una API no tengo por qué saber cómo está implementada el recurso, ¿no? La aplicación de Google Maps, yo no sé cómo está hecha, ni sé en qué tecnología se basa, ni la plataforma, ni nada. Simplemente lo que tengo que saber es las normas que la API me va a dictar para acceder. Si tengo que hacer, pues utilizar un formato concreto para especificar los parámetros de entrada, si requiere autenticación, cómo tengo que autenticarme, etcétera. Y bueno, la reutilización es pues eso que nos permite, si tenemos que implementar un servicio que hace una cosa que ya está implementada, pues, y ese servicio dispone de una API, podemos acceder, pues podemos reutilizar el servicio y no tenemos que hacerlo por nuestra parte, ¿no? Como por ejemplo sería lo de los mapas de Google. Entonces, lo del protocolo HTTP no es el único protocolo que se utiliza para acceder a estos recursos que publicamos mediante APIs, pero es el que se usa más cuando hablamos de APIs remotas, ¿no? APIs que no están en nuestro sistema, en nuestra red, por ejemplo, sino que tenemos que acceder a través de Internet. Que es en la mayoría de casos, por lo menos en los que sí, yo siempre he trabajado con este protocolo cuando he trabajado con APIs. Entonces, para acceder a estos recursos, pues se definen una serie de métodos que son diferentes en función de la acción que queramos realizar. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es la creación de si hablamos, por ejemplo, de la API de Salesforce y que lo que queremos hacer es, una de las cosas que nos permite la API de Salesforce es crear un account. Pues para crear un account utilizaremos el método POST, o si lo que queremos es obtener datos, consultar datos del recurso,
utilizaremos el método get. Después hay el método put, que nos permite crear o actualizar datos, delete, etc. Hay match, hay patch, etc. Iremos viendo más a lo largo de la presentación. No sé si hay preguntas en el chat. Vale. Si hablamos de lo que son las APIs de Salesforce, veremos que, como veremos más adelante, hay bastantes, ¿vale? Hay muchas. Las 4 que estamos viendo aquí en pantalla son las que el Salesforce considera que son las Data APIs, ¿no? Son las APIs que nos permiten acceder tanto para modificar como para obtener, para consultar los datos, ¿vale? Cada una tiene sus características, algunas tienen características comunes y cada una tiene su caso de uso principal para usar, ¿no? Vamos a verlas un poco por encima y luego también os enseñaré otras APIs que hay que no son, digamos, tan usadas, ¿no? Estas, digamos, que son las que más se usan, por lo menos son las que más he usado yo y he considerado que eran las más destacables. Vale, entonces, no sé si me va ahora, vale. Vale, la primera, la REST API esta, pues se basa en REST, como su nombre indica, que es un protocolo que se salió creo que en el año 2000, o sea, ya lleva unos cuantos años, y la principal ventaja de este protocolo es que es ligero, ¿no? O sea, bueno, primero que nos permite, tiene mucha funcionalidad, o sea, nos permite acceder a los datos de Salesforce, nos permite crear registros, leerlos, actualizarlos y borrarlos, ¿vale? Cualquiera de las 4 operaciones. Nos permite lanzar queries SQL. Nos permite también consultar la metadata de un objeto, acceder a límites de la organización, etc. Soporta XML y JSON. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que vamos a pasar tanto cuando hacemos la petición como en la respuesta pueden estar en formato XML o JSON. Otra ventaja que tiene es que es ligero, es decir, que cuando se hacen peticiones, en el intercambio de datos de peticiones, entre peticiones y respuestas, no hay mucha información adicional de metadata, que no requiere demasiada información, con lo cual hace que sea ligero y hace que sea útil para, por ejemplo, aplicaciones móviles, para móviles o aplicaciones web, ¿no? En la que cuanto menos datos se tenga que intercambiar el cliente y el servidor, pues mejor. Es stateless, lo que quiere decir es que cada petición es independiente, ¿no? Es decir, que el servidor no se guarda datos de la petición anterior. Por lo tanto, si es necesario volver a enviarle cierta información, pues se le deberá volver a enviar. Y bueno, se soporta este tipo de autenticación OAuth, que es un estándar abierto para establecer la autenticación. No voy a entrar mucho en detalle en este tema porque si no tendríamos que dedicar una jornada entera para esto. No sé si tenía alguna cosa más por explicar de la red. Bueno, luego iremos viendo ejemplos. La API SOAP, basada en el protocolo Simple Object Access Protocol, esta es un poco más compleja en cuanto a su uso porque el servicio que se ofrece se tiene que publicar mediante un archivo WSDL, Web Service Description Language, en el cual se define las propiedades del servicio, los atributos que tiene, los métodos, etcétera. Hay un montón de información ahí. Luego veremos un ejemplo. Solo permite el intercambio de datos en formato XML y es más apropiado para integraciones server to server, en las que digamos que se requiere más, como que sean más estrictas, ¿no? Que el intercambio de informaciones tenga que estar mejor definido, ¿no? Los parámetros de entrada, de salida, todo esto.
a la hora de usarla, a la hora de implementar las llamadas, los callouts desde Salesforce o para llamar o desde una aplicación para llamar a la SOAP API de Salesforce, es un poco más tedioso porque tienes que generar una estructura XML con todos los parámetros y todos los datos de entrada. Luego, cuando recibes la respuesta en XML, pues también tienes que tratarla. Y los datos se intercambian con lo que se llama el SOAP envelope. Ahí tienes que informar toda la información y tiene que estar bien formada. En JSON también tienes que crear el formato de JSON tiene que estar bien formado para que con sus comas, sus comillas, los dos puntos, las llaves y todo eso bien hecho para que el receptor lo pueda interpretar bien. Pero para mí es más sencillo, ¿no? Entonces, esta API es más usada para este tipo de integraciones server to server. La Bulk API, esta es una API REST también, como la que hemos visto, la primera que hemos visto, pero se utiliza básicamente para la transferencia de datos masivos. Es decir, por ejemplo, imaginaos, se puede usar tanto para cargar como para consulta o eliminación de datos. Se usa, yo por lo menos la he usado más que nada para cargar datos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que un caso típico de uso podría ser, imaginaros que tenemos un sistema externo que genera información. Por ejemplo, yo tengo en Behringer, ¿no? Tenemos un proceso externo o un sistema externo que contiene información de pacientes y cada día nos pasa ese sistema externo a través de la Bulk API, nos tiene que cargar los pacientes nuevos que se han generado. A veces, muchas veces, el número de pacientes es muy grande, pues porque son de varios países y puede ser muy grande. Entonces, con la REST API o con SOAP sería mucho menos, menos eficiente. Entonces, esta API está diseñada para que sea más eficiente esta carga de datos. Entonces, es una API asíncrona, a diferencia de las otras dos que son síncronas. Bueno, las otras pueden ser. Sí. Y se procesa por lotes. Es decir, si yo tengo que enviar 50.000 pacientes, pues se generan lotes de un tamaño no sé, el tamaño máximo, no sé si son de 2.000 registros. No sé. Creo que el tamaño no va por... Tamaño máximo no va por número de registros, sino por tamaño de los datos. No sé si son... Ahora mismo no lo recuerdo. Pero se van generando lotes y se van enviando. Y entonces Salesforce los va procesando, los va metiendo en una cola y los procesa. Luego veremos que hay en el setup de Salesforce hay un sitio donde podemos ver cada una de estas colas. Creo que tengo aquí un pantallazo aquí. Aquí podemos ver los diferentes jobs que se han creado. ¿Veis? Por ejemplo, este es un ejemplo de carga de pacientes. ¿Vale? Entonces nos dice en qué estado, cuándo empezó, cuándo acabó cada uno de los diferentes jobs, los registros procesados, si ha habido errores o no. Entonces aquí, por ejemplo, si estuviéramos en la pantalla y clicáramos en el enlace donde está el Job ID, podríamos ver más detalle. Por ejemplo, si hay errores, dónde se han producido los errores. La API de streaming, esta no la he usado nunca, si os tengo que confesar. Es muy útil para el caso de uso en el que, por ejemplo, tengamos nuestro sistema externo requiera obtener una notificación cuando un dato en Salesforce ha cambiado. Entonces, se basa en el modelo de Publish Subscribe, que quiere decir que nuestra aplicación externa tiene que suscribirse a uno o a varios objetos utilizando, ahora lo veremos, un objeto y informando en esa suscripción cuándo queremos ser notificados y bajo qué criterios, ¿vale? Para explicarlo así muy llanamente. Esto lo que nos va a permitir es que nuestra aplicación tenga que estar haciendo una consulta permanente para ver, oye, este dato ha cambiado. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un sistema externo en que cuando una oferta o una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Cambia de un estado a otro,
queremos notificaremos a una aplicación para decirle, a nuestra aplicación extra, para decirle, oye, esta oportunidad cambia este estado, desencadena un proceso o haz lo que sea, ¿no? Entonces, este objeto es el push topic. Hay que decir que no es la única manera de poder recibir notificaciones. También existe lo que es el Change Data Capture o los Platform Event, entre otros métodos que nos permiten, pero se basan en el mismo mecanismo, ¿eh? Tú te suscribes de alguna forma y mediante un canal, en ese canal se ponen las notificaciones y cuando, como estás suscrito y estás conectado a ese canal, tu aplicación recibe la notificación. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, he puesto este de los push topics, un push topic que es no deja de ser un S-object. ¿Vale? Entonces aquí definimos, se le define un nombre. La query nos va a permitir decir, bueno, no quiero tener todos los accounts, o sea, no quiero que me notifiques cuando hay un cambio en todos los accounts, sino, por ejemplo, en los que cumplan este criterio, ¿no? Que la ciudad de facturación pues, sea San Francisco. La API version, y hay más atributos. Y después, pero básicamente los más importantes son estos que he puesto aquí abajo, que pone Notify for Operation Create, Update o Delete, o creo que el último es Delete. Y que nos permite decir cuándo queremos ser notificados, ¿no? En qué operación o qué acción se ha realizado sobre el registro para ser notificados. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos ver el JSON. Este es el formato JSON que hasta ahora no lo habíamos visto. Como podéis ver, no tiene mucha complejidad. Se trata de parejas de strings, básicamente, en el cual tenemos el atributo o propiedad y el valor. Un atributo puede ser simple, como por ejemplo el client ID, el primero, o puede ser compuesto, como el data, que está compuesto a su vez también por dos objetos, digamos, dentro del mismo atributo. ¿Vale? Y así podemos construir una jerarquía de atributos y tenemos toda la información. Esta información, existen muchos parsers que nos lo convierten de este formato a clases Java o al revés. De JSON también lo podemos pasar a una clase Apex o al revés, el contenido de una clase Apex lo podemos pasar a un string de JSON, como veremos luego. Y aquí abajo tenéis el channel que nos dice pues, el canal al que estábamos apuntados, que es lo que hemos puesto antes aquí, ¿no? En el name del push topic. Vale, ¿qué más? Sí. Bueno, ya hemos visto estas cuatro APIs, ¿no? Y ahora quería explicaros también otras metadatas de otras APIs. Esta en concreto no es una API que, digamos, vayamos a usar explícitamente en nuestras aplicaciones, a no ser que queramos, bueno, yo por lo menos no la he usado nunca, a no ser que queramos modificar o tener información o metadata de nuestra org, ¿vale? Porque esta es la API que permite crear objetos o crear metadata, obtener la metadata, actualizarla, borrarla, etcétera. Y es lo que, por ejemplo, se usa, si no estoy equivocado, en la Salesforce Extension de Visual Studio Code. Que, bueno, Visual Studio Code creo que ya os han hablado de ella, de esta herramienta, en otras sesiones. Pues aquí veis, por ejemplo, cuando hacemos un retrieve o cuando hacemos un deploy o un delete, pues la extensión está usando esta metadata. ¿Vale? La Add Migration Tool pues también la usa. Otras APIs interesantes, por ejemplo, hay muchas y no he querido poner todas porque si no estaríamos mucho rato, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos meses estuve haciendo algunas pruebas me pareció bastante interesante la de Einstein Vision, que te permite, por ejemplo, pues hacer unas llamadas le puedes pasar una imagen y te detecta objetos y según las etiquetas que tengas definida, pues te dice, pues aquí en esta imagen hay esto o hay lo otro, ¿no? Es bastante interesante. La de Language no la he llegado a utilizar, pero creo que es para reconocimiento, bueno, para funciones de lenguaje natural. La Chatter REST API, esta nos permite pues acceder a funcionales del Chatter, ¿no? Pues consultar feeds o no sé exactamente, tampoco la he usado mucho, pero bueno, las funcionales del Chatter pues te permite, supongo que
supongo, te permitiría que, por ejemplo, si tú tienes tu propia página web, poder hacer mediante llamadas a esta API, podrías obtener los diferentes feeds del chatter, ¿no? La UI API, la User Interface, nos permite utilizar las mismas herramientas, o sea, tener la misma potencia que tiene Salesforce cuando crea la User Interface que tenemos en Lightning, por ejemplo, pues la podemos usar para construir nuestra propia interface en nuestras aplicaciones fuera de Salesforce para acceder a los datos y los metadatos de Salesforce. Analytics REST API, pues es una versión especializada en Analytics. O la tooling, que bueno, también es para temas de metadata, no es una que tampoco la haya usado mucho. Entonces, con todo este mogollón de APIs, ¿cuál es la que tengo que usar? Pues va a depender de nuestro caso de uso. En los enlaces que he puesto en la última slide, hay un enlace a un módulo de Trailhead en el cual creo que en la primera parte el primer apartado habla hace una presentación de las 4 APIs que hemos visto al principio, las de datos, y las compara y viendo esa tabla, podéis ver cuál es la que os más interesa. Pero así, por decirlo rápidamente, yo, por ejemplo, intento utilizar siempre que puedo la REST API porque es por esto que pone aquí, ¿no? Es la más fácil de usar, la más rápida, requiere menos desarrollo, por lo menos bajo mi punto de vista. Es ligera. Lo de síncrono a síncrono va a depender un poco de lo que tú requieras. Y luego la necesidad de si tenemos que usar JSON o XML. Entonces, estas cosas lo que nos va a hacer decidirnos por una o por otra. Evidentemente, si tenemos que hacer un volcado de datos elevado, tenemos que irnos directamente a la Bulk API. Y si lo que queremos es recibir notificaciones, pues iremos a la de streaming. Vale, y como no podía ser de otra manera, porque estamos en Salesforce y estamos en un entorno multitenant, pues tenemos que hablar de límites. No hay mucho que decir aquí porque, bueno, básicamente lo que tenemos en cuanto a límites es que no podemos hacer una llamada a las APIs de Salesforce desde fuera, todas las llamadas que queramos, ¿vale? Entonces, hay 2 tipos de límites. Uno es por concurrencia, es decir, el número de peticiones que podemos hacer, que puede estar procesando Salesforce, o sea, nuestra org al mismo tiempo, y que sean de una duración superior a 20 segundos. Esto va en función del tipo de org, creo, y tienes más o menos, ¿no? Puede ir de 5, 20, 30, ahora no recuerdo los números exactos, pero bueno, se puede consultar la documentación. Y luego el otro límite que tenemos, que yo sé que lo he llegado a petar muchas veces, sobre todo en un proyecto en el que trabajábamos con Salesforce Internet de las Cosas, la IoT. Este es el de llamadas a cualquiera de las APIs, a todas las APIs que tenemos, por cada 24 horas. Entonces, aquí el límite dependerá del tipo de org, si es una Enterprise, una Unlimited, o si es una Sandbox o si es una Developer org. Para la Developer org y la Sandbox hay un límite fijo, pero para las otras es un límite fijo, o sea, un número de llamadas fijo, que por ejemplo puede ser para una Enterprise, creo que son 100.000 peticiones o 100.000 requests, o 10.000, ahora no recuerdo. Bueno, es un número fijo y después por cada licencia son un número más, ¿no? No sé si son 1.000 a lo mejor por cada licencia, de manera que si tienes 20 licencias, pues por 1.000 más los 100.000 fijas, pues son 120.000. Entonces, el número fijo y el número que se multiplica por licencia depende del tipo de org y luego también depende del tipo de licencia, porque a lo mejor si tienes licencias de community o otro tipo de licencias que no sea la estándar, pues tienes más o menos, el límite es más alto o más bajo. Entonces, para ver el estado, cuántas llamadas he realizado en las últimas 24 horas, podemos ir al setup y buscando en Company Information podemos ver el total o si no en System Overview también. Y después veremos, os enseñaré un
un plugin de Chrome que supongo que lo tendrá casi todo el mundo, que es el Salesforce Inspector, que ahí también te permite ver todos los límites a la vez y entre ellos puedes ver los de Bulk API y los del resto de APIs. Vale, pues ya después de todo el rollo esto que os he pegado, vamos a verlo un poco en práctica, ¿no? Para ver cómo funciona. Vamos a ver primero, vamos a hacer llamadas a las APIs de Salesforce, en concreto a la REST API, y veremos algunas de las cosas que podemos hacer con ella. Y para eso vamos a utilizar dos herramientas de las que he puesto aquí, la del Workbench, que seguramente ya lo conoceréis, y Postman, que no sé si también supongo que muchos lo debéis conocer ya. Después hay una tercera bastante utilizada, que es esta de CURL, que es como una herramienta tipo CLI, ¿vale? Command Line Interface, que no vamos a entrar en ella, pero bueno, que si buscáis por Google, pues podréis. En algún Trailhead creo que se usa creo que yo lo he usado para eso. Después, bueno, que sepáis que si queréis testear la API de SOAP, podéis utilizar una herramienta que se llama SOAP UI. Esta yo la he usado bastante, es muy potente y está muy bien, pero no os la voy a enseñar hoy porque no vamos a tener tiempo. Pero tenéis el enlace también a su página web por si queréis empezar a usarla y ahí supongo que habrán tutoriales y toda la información necesaria. Es bastante fácil de usar. Y después lo que veremos es lo que se llama la Apex REST API, que es cómo podemos exponer nuestro código Apex fuera de los límites de Salesforce, ¿vale? Publicaremos un par de servicios REST, bueno, una clase en la que que nos va a permitir obtener un account a partir de un ID y en un método para obtener un account y otro método para crear un account, ¿vale? Son muy básicos, son muy chorras esos métodos, pero bueno, como ejemplos también. Haremos la llamada desde Postman, desde una de estas herramientas. Y veremos también, pero no lo pondremos en práctica, veremos un trozo de código también muy pequeño para publicar un método de una clase Apex como un servicio web. Vale, entonces voy a pasar al navegador a ver dónde lo tengo. Así está aquí. Vale. A ver, entonces, la primera herramienta que os quería enseñar es el Workbench, ¿vale? Que no sé si la conocéis o no, bueno, es una herramienta web, ¿vale? No tenemos que instalarlo ni nada. Creo que en los enlaces he puesto también el link, pero bueno, si buscáis Salesforce Workbench, lo encontraréis enseguida. Aunque supongo que todo el mundo lo ha usado ya. Entonces, para logarnos simplemente tenemos que usar el usuario y password de la org a la que queremos acceder. En este caso, como yo ya estaba loginado, pues no me ha pedido usuario y password porque ya estaba aquí. Veis que ya estaba en una org y es la única que tenía abierta ahora. Si tuviese varias, pues me preguntaría, oye, ¿a qué org te quieres conectar? ¿Vale? Pero es simplemente poner nuestro usuario y password. ¿Vale? Entonces, aquí, como veis, hay un montón de herramientas dentro de esta herramienta. Podemos hacer queries, migración. La que nos interesa o de la que yo quiero hablar ahora es, bueno, también, ahora que lo veo aquí también se puede utilizar esta opción para consultar el estado de un job, ¿no? Aquello que os he enseñado antes de la Bulk API, si te conoces el Job ID, con esto puedes hacer ¿cómo se llama? La consulta del estado en el que está, si ya se ha ejecutado, si ha acabado, si no ha acabado, si ha acabado bien, si ha acabado mal. Vale, entonces, no sé si hay preguntas porque no estoy mirando el chat. ¿Las vais respondiendo, Alba? Sí, vamos respondiendo mientras los que estamos por aquí, ¿vale? No te preocupes, Vale. si veo alguna que es así muy clara, te la digo. Vale, genial, gracias. Mira, espera, justo acaban de preguntar si es necesario hacer alguna configuración previa para exponer los servicios. Sí, bueno, configuración no, pero veréis lo que hay que hacer. Simplemente es básicamente añadir
anotaciones en el código. Las veremos luego, sí. Pero no es un tema de configuración, pero luego lo vemos. Vale, entonces, cosas que se pueden hacer con la API REST, ¿no? Aquí vamos a probar la API REST de Salesforce, no vamos a probar SOAP ni la bulk. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, si tal y como entramos, le damos a ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, nos va a enseñar esto, que es, digamos, las diferentes APIs que hay, ¿vale? Algunas de ellas son las que os he comentado. No sé si están todas, ¿eh? La verdad es que nunca he parado a entrar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos ver, entre otras cosas, los diferentes métodos que hay que soporta la API REST. Podemos ver información del request header. Esto era uno de los, me parece que no lo he explicado, pero que me lo he saltado. Pero bueno, cuando se hace una petición a una API, HTTP, tenemos que informar el endpoint. El endpoint es dónde está nuestro recurso. Sería una URL, básicamente. Es un recurso, un identificador del recurso universal, es decir, que tiene que ser único. Entonces, tenemos que informar eso, tenemos que informar el método, si es un get, post, etcétera. Y luego, lo que son los headers son como unos parámetros en el cual le vamos a informar información adicional. En este caso, por ejemplo, decimos, oye, la información que te paso yo en este request está en formato, el content type, por ejemplo, está en formato JSON y el char set es UTF-8. Y acepto, espero la respuesta en JSON. Vale, entonces, si por ejemplo, esto de aquí sería el parte de lo que es el endpoint. Aquí solo estamos viendo una parte, porque aquí tendríamos que concatenarle al principio el nombre de la instancia de nuestra org de Salesforce, más una parte fija que luego veremos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, quiero acceder a los servicios de la API de REST. Esto, digamos, es una parte fija. Y después aquí ya, a partir de la versión, ya podemos informar a qué API queremos acceder. Por ejemplo, si lo que quiero es obtener información del objeto account, o sea, que lo que queremos hacer es operaciones, tanto de escritura, lectura, borrado, etcétera, sobre objetos de Salesforce, tanto custom como estándar, tenemos que añadir esto a la URL o a la URI, ¿no? Como dice aquí. Entonces, aquí ponemos esto, el objects, ponemos el nombre del objeto al que queremos acceder y, por ejemplo, haciendo en este caso es una operación get, igual. Hacemos execute y veremos la respuesta, lo que está dándonos es la metadata del objeto, ¿no? Los campos que tiene, etcétera. Esto sería, si damos aquí al que nos muestre la respuesta, esto es lo que realmente, si nosotros hiciéramos la llamada desde una aplicación, pues, por ejemplo, de un código JavaScript que tengamos en una web, pues podríamos, en una página HTML, obtendríamos esto. Este es el formato JSON que os he enseñado antes. ¿Vale? Aquí metadata. Parece que haya mucha, pero realmente no es mucha en comparación con otros protocolos. ¿Vale? Esto es lo que yo os decía, que por eso decía que era ligero. Importante, por ejemplo, ver aquí el status de la respuesta, ¿no? Que nos está diciendo el 200. Nos está diciendo que la respuesta ha ido bien. ¿Qué más cosas interesantes? Podríamos haber cambiado aquí, por ejemplo, en headers. Creo que si pongo esto y ejecutamos. Vale. Aquí, si veis ahora la respuesta, está en formato XML. ¿Vale? ¿Veis? Con la versión UTF-8 porque le hemos puesto el... Bueno. Como podéis ver, pues claro, ¿qué pasa? Que cada dato por cada dato de información, o sea, por cada byte de información tenemos un montón de información que es metadata, ¿no? Que es, para definir un atributo, pues tenemos que decir form factor, cerrarlo con el mismo tag. En cambio, en la versión JSON,
pues era mucho más ligero, ¿no? No había tanta información, ¿no? Vamos a verlo. Un poco para que veáis las diferencias que hay entre uno y otro, entre un formato y el otro. O sea que for factor pues lo tengo una vez, ¿no? No lo tengo 2 veces. Vale, más cosas que podemos hacer. Si yo aquí pego, puedo tener la información de un account. ¿Vale? Por ejemplo, también sería un get, no tengo que cambiar la operación. Entonces, pegando aquí el ID del account, si lo sé, pues puedo obtener la información del account. De nuevo, podemos ver aquí, en formato JSON, todos los datos de este account. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear un account. ¿Vale? Entonces, en este caso, el método que tenemos que seleccionar es post, porque es el que se usa para crear datos y es el que nos permite enviar datos. Para enviar los datos se envían en lo que se llama el body. ¿Vale? Entonces, en este caso, al seleccionar post, el body es, digamos, lo podemos informar en formato XML o en HTML, en JSON, según lo que pongamos en el header, ¿no? Si le estamos diciendo aquí que el content type es JSON, pues lo ponemos en JSON. Lo tenía por aquí. Entonces, crear un account, como no tiene muchos campos obligatorios, pero bueno, tenemos que informar el nombre, pues para hacer un ejemplo rápido, podemos informar en formato JSON, sería simplemente decir esto. ¿Vale? No tenemos que... Aquí, ¿qué estamos informando? El nombre API, el nombre API del campo que queremos informar y su valor. En este caso, pues el name y el teléfono. Entonces, si esto creo que no hace falta. Ahora, si le damos a execute, pues aquí podemos ver la respuesta, también la podemos ver en formato JSON, por ejemplo. Veremos que ha sido success y el ID del account que se ha formado. Y en errores no hay nada porque no se ha producido ningún error. Y aparte de esto, pues, bueno, como podéis ver aquí el resto de métodos que nos permite, también podríamos hacer queries, ¿vale? Aquí podríamos, luego lo veremos, pero esto lo veremos mejor con Postman, aunque aquí creo que también se puede utilizar. Yo no creo que no lo he utilizado nunca. Pero aquí podríamos poner algo así como select, creo, ¿eh? No, o igual hay que poner query por aquí, ahora no recuerdo Sí, exactamente. Bueno, creo que era un endpoint diferente que era query. sí, es diferente. Sí, bueno, ahora lo veré, es que no me acuerdo de memoria, porque además creo que tienes que poner el parámetro, que luego lo explicaré. Pero bueno, eso lo vemos luego. Vale, entonces, volviendo a la presentación. No sé si tiene... Vale. Ahora vamos a utilizar Postman para ver algunos ejemplos de lo mismo que hemos hecho o parecido a lo que hemos hecho ahora con Workbench. Lo que pasa es que como Postman no tiene la integración que tiene Workbench con Salesforce, tenemos que autenticarnos, ¿vale? Entonces, para acceder a las APIs de Salesforce o para acceder a nuestro código, cuando tenemos que pasar en la llamada, en lo que sería la cabecera de la llamada, en los headers, tenemos que informar un token. También se puede hacer con el Session ID. Para obtener este token, creo que hay bastantes formas, yo no conozco alguna. Existen varios mecanismos, ¿no? En función de cómo sea nuestra aplicación. Por ejemplo, si tenemos una aplicación web en la que hay interacción, en la que el usuario está interactuando, podemos utilizar el mecanismo el flujo de autenticación de Salesforce. Entonces, nuestra aplicación web puede arrancar ese Salesforce de manera que cuando el usuario necesita acceder a un recurso de Salesforce, tiene que utilizar una llamada. O sea, nuestro código va a hacer una llamada a la API de Salesforce y no estamos autenticados. Lo que podemos hacer es iniciar el flujo de autenticación, lo que nos va a redirigir nuestra página web a la página de login, que esto ya lo habréis visto, por ejemplo, si utilizáis, si habéis utilizado el Data Loader para cargar datos o para exportar o importar datos en Salesforce, según el tipo de autenticación que usáis, pues os va a hacer esto también. Si utilizáis la OAuth, os va a pedir que os autentiquéis, ¿no?
Y lo que hace es que te muestra la pantalla de login de Salesforce estándar y entonces introduces tu usuario y password y a partir de ahí la aplicación nuestra obtendrá el token o el Session ID, depende de los flujos, ahí tampoco lo domino mucho eso. Pero bueno, básicamente te va a dar un token que es un string muy largo con alfanumérico compuesto de números y letras. Ahora veremos un ejemplo. Entonces, en los ejemplos que vamos a usar nosotros, lo que vamos a hacer es utilizar el tipo de autenticación basada en username y password. Imaginaos que, por ejemplo, nuestra aplicación tiene username y password de Salesforce almacenado de forma segura. Entonces, podríamos utilizar este tipo de autenticación, veremos un ejemplo ahora con Postman. Pero para ello necesitamos pasarle, aparte del usuario y password, como podéis ver aquí, tenemos que pasar el client ID y el client secret. ¿De dónde saco estos datos? Pues estos datos los voy a sacar de una Connected App. ¿Vale? Las Connected App es un tipo de aplicaciones que podemos definir en nuestro setup de nuestra org, que nos va a permitir crear un acceso a nuestra org para aplicaciones externas. Entonces, no voy a enseñaros cómo funciona, tampoco es un tema que domino mucho, pero también os he puesto un enlace a la documentación para que sepáis las 4 cosas básicas y podéis configurar una Connected App para usarla para estos casos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos configurada la Connected App, en la cual tú vas a definir a qué recursos o qué tipo de acceso quieres dar a los recursos de Salesforce, que hay diferentes tipos de acceso. Cuando ya está generada la Connected App, normalmente cuando haces algún cambio tienes que esperar algunos minutos a que esté disponible. Entonces, básicamente, de la Connected App vas a poder obtener el Client ID y el Client Secret. Entonces, son parámetros que tienes que pasar en la cabecera de la petición para obtener el token. ¿A qué URL o a qué URI tengo que hacer la petición? Pues depende si quiero acceder a una org de producción o una developer org o una sandbox. Entonces, cambia simplemente lo del test por login. Estas serían los endpoints, digamos. Entonces, una vez pasamos los datos, la respuesta es esta, ¿vale? De aquí, básicamente, lo que nos interesa es el token. Existen mecanismos de autenticación que nos permiten ir renovando el token cada cierto tiempo porque el token tiene una caducidad, no lo podemos utilizar indefinidamente. Aquí, por ejemplo, pues vemos la fecha en milisegundos desde, no sé, desde este tipo de formato que te informa la fecha de cuando se hizo la solicitud. Perdón, en milisegundos. Desde el 1 de enero del 70 creo que es. Vale, entonces, bueno, antes de pasar a esto, vamos a ir a Postman. Vale, Postman esta es la aplicación que os he dicho antes que nos va a permitir hacer pruebas también de lo que sería llamadas a la API REST de Salesforce. ¿Vale? Entonces, podemos organizar nuestras llamadas, las podemos ir guardando y organizarlas en carpetas, ¿no? Como tengo yo por aquí, he preparado unas cuantas para no tener lo que hacer ahora, para no perder más tiempo. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer la llamada que hemos visto antes en Workbench para obtener la descripción del objeto account, ¿vale? Aquí podéis ver la URL completa. Allí habíamos visto, en el Workbench habíamos visto que la parte de URL o de URI que veíamos era esta, ¿no? La Services, Data, la versión, etcétera. Y tenemos que añadirle esto. Esto ya dependerá es la URL de nuestra org. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver los parámetros, que en este caso no hay ninguno, pero en la pestaña de autorización, aquí es donde tengo que poner el token que he tenido en la llamada previa. La llamada para obtener el token es esta. ¿Vale? Aquí se informa la URL que hemos visto antes. Tiene que ser una llamada post, cual no lo entiendo muy bien porque el body se lo pasamos vacío y los parámetros los pasamos por URL como si fuera un get, pero bueno. Entonces hay que informar estos parámetros
¿vale? Que a medida que yo escribo aquí los parámetros, Postman me los va poniendo aquí, porque es como se va a hacer la llamada. Después de lo que es la URI, hay un interrogante y ahí vemos parejas de valores de propiedad o parámetro y valor, parámetro-valor. ¿Vale? El primer parámetro le estamos informando que queremos hacer una autenticación de tipo password. Si fuese otro tipo, el grant type fuera diferente, pues a lo mejor iniciaríamos el flujo que os he comentado antes para la autenticación. El client ID, client secret, lo que hemos visto antes en la presentación, en el slide, y el username y el password. Aquí es password fake que he puesto. Y la respuesta de esta llamada, pues bueno, ahora aquí no la puedo enseñar, pero sería lo que hemos visto antes en la slide, ¿vale? Entonces, si hago aquí la llamada, previamente tendré que poner aquí... bueno, aquí me he equivocado porque este no es el que os quería enseñar. Este no requiere autenticación porque accedemos a un recurso que es público, con lo cual si hago la llamada me va a dar las diferentes versiones para cada uno de los releases de Salesforce, las diferentes versiones que hay. Entonces, si lo queréis hacer una prueba rápida de cómo funciona, pues haciendo esto, Services Data, veis que no pone versión ya. Esto es una prueba rápida para decir, vale, he construido esta parte de aquí, la estoy construyendo bien. Se hace un get. Pero si volvemos a este del account, aquí tengo que poner el token que hemos obtenido de la llamada previa y ya simplemente, no sé si he hecho la llamada o, bueno, hacemos un send que diga, y aquí veis en formato JSON la respuesta de, si se puede poner más grande o no, pero bueno, tenéis en el JSON toda la información del objeto account. Que queremos obtener el ID de un... A ver, queremos obtener el ID de... Ay, perdón, sí, por account, vale. El ID de un account, pues ponemos aquí el ID, que pensaba que ya lo tenía puesto. Voy a ver si tengo alguno por aquí que pueda copiar. Lo mismo que hemos hecho en la llamada desde Workbench. Vale, aquí tenemos todos los campos en formato JSON. Tenemos todo. Que queremos hacer una query, lo que antes quería enseñaros en Workbench. Vale, importante esto. Como decía Alba, que antes para acceder a un registro, como aquí, del account, hemos puesto ese object account y aquí es después de la versión, he puesto query y después aquí el parámetro en la lista de parámetros. En este caso el parámetro yo lo he definido aquí, luego te lo pone aquí, Postman. Entonces el parámetro tiene que tener este formato. Es una query SOQL, como podéis ver. La única diferencia es que de las queries que escribimos habitualmente es que como esto viaja en la URL al destino, no pueden haber espacios en blanco, con lo cual se sustituyen, en vez de sustituirlo por el tanto por 120 o por el valor que toque, aquí lo que se hace es poner el símbolo de más. Entonces, la query es tan fácil o tan complicada como hacer una query poniendo los campos que queremos obtener, el objeto y el filtro en el where. Pues aquí, por ejemplo, vamos a tener estos tres valores o estos tres atributos de este account, ¿no? Si no me ha caducado el token, porque los he generado, mira, este ya está caducado. Podemos, a ver si tengo algún token por aquí. Si me das un segundo lo genero. A ver si este va y si no, bueno, es igual porque tampoco el resultado. Vale. Vale, pues aquí tenemos el resultado de la consulta. ¿Veis? Aquí el JSON, podemos ver que cuando se pone el corchete, lo que quiere decir es que este atributo es una lista. ¿Vale? Entonces, en este caso, como la query solo devuelve 1 porque hemos filtrado por ID, nos está diciendo esto siempre lo pone, es digamos como un fijo, y aquí están los campos que hemos puesto en la query.
¿vale? Como solo hay uno, pues este array, digamos, solo tiene una lista. Creación de un account, que lo hemos visto también en el Workbench. La URL es la misma de antes. Aquí no, evidentemente no ponemos el ID. Autorización igual. Y aquí en el body tenemos que pasarle el JSON como hemos visto antes. A ver si no ha caducado el token. Vale, no ha caducado, ¿vale? Aquí nos ha creado el JSON. Veis, aquí tenemos el status, que puede ser 200 o 201, no sé por qué, en este caso a 201. El ID del registro creado y si ha ido bien o no. En este caso ha ido bien y en errores pues nos llega un array vacío porque no ha habido errores. Es el mismo resultado que hemos obtenido antes. Vale. Vamos a ver ahora, seguimos con la presentación. No sé si de Postman, bueno, vamos a seguir trabajando con Postman, pero si tenéis, no sé si habéis puesto alguna pregunta o no sobre el tema. Están preguntando aquí por métodos de autenticación de Salesforce, ¿vale? Sí. Había puesto Raji, había puesto para el endpoint en REST de Salesforce, se tiene que configurar el sitio web remoto, la URL. Aplica para las otras APIs. Yo le estaba comentando ahora a Raji que los flujos de autenticación en Salesforce, que son un tema bastante complicado, pero no sé si tú le quieres decir algo más concreto en cuanto a las diferentes APIs, no sé. La verdad es que no, sí que es un tema que da para mucho y no tengo tampoco, no soy un experto, porque yo básicamente las llamadas que he hecho a APIs de Salesforce lo he hecho de esta manera, haciéndolo como os he enseñado ahora. Para el resto de APIs supongo que debe ser parecido, pero no es un tema que me lo he querido preparar mucho porque no he pensado que... Al principio sí que pensé, digo, bueno, podemos abordar, cuando estuve preparándolo, abordar más este tema porque es muy interesante, pero no he entrado y no es un tema que conozco mucho, la verdad. Y he pensado, digo, hostia, es que no nos dará tiempo porque aún me queda no mucho ya para enseñar, pero ya veis que con 4, haciendo una cosa muy básica sin entrar en detalle, es un tema bastante denso, ¿no? También si entramos. Entonces, quería introduciros ahora un poco lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer para que nuestro código Apex salga de Salesforce, ¿no? Lo podamos utilizar fuera de los límites de Salesforce. Entonces, lo que os he comentado, lo mismo que para acceder al resto de APIs, pues para acceder a nuestros recursos que queramos publicar es lo mismo, tenemos que estar autenticados. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es, si lo que queremos hacer es publicar nuestros servicios a través de la API REST, la Apex REST API, tenemos que utilizar estas dos anotaciones. La primera es para la clase y estas de aquí para los métodos, en función del método que queramos implementar. Si queremos hacer un get, un post, etcétera, un delete, estos son tenemos que añadir esta anotación al método que queremos publicar. ¿Vale? Como hemos visto antes, pues soporta ambos formatos para intercambio de datos. ¿Vale? Entonces, ahora veremos que, bueno, una cosa importante a tener en cuenta es que como el código se ejecuta en System Context, pues tenemos que tener cuidado porque no se tienen en cuenta los permission sets, file level security, sharing rules, etcétera, con lo cual tenemos que implementar, podemos acceder a todos los datos. Vale, entonces, publicar la clase es eso, simplemente añadimos esta anotación y el parámetro que estamos informando aquí, URL mapping, dos cosas importantes. Tiene que ser único dentro de nuestra org, porque es lo que nos va a identificar este servicio, este recurso que estamos publicando. ¿Vale? Puede repetirse en diferentes orgs. ¿Por qué? Porque la URI está compuesta por el nombre de nuestra instancia de Salesforce. ¿Vale? Entonces, al publicar este servicio de esta manera, ¿vale? Este es el nombre de la clase, la URI de este servicio es esta,
veis aquí, ¿no? El nombre de mi instancia, salesforce.com, services, y aquí cambia porque no sale ya ni lo de la versión ni nada más. Sale Apex Rex, que digamos que es la API a la que estamos accediendo, y el nombre este que hemos puesto aquí. Es case sensitive, ¿eh? Si hubiera puesto aquí una mayúscula, la tendría que poner aquí también. Cuando definamos el mapping este, tenemos que poner el asterisco, ¿vale? Después, dentro de la clase, si queremos definir, por ejemplo, un método get, pues, a ver si sale esto de aquí, no se tapa, pues pondremos esto, el HTTP get. Súper importante también que no se me olvide deciros que los métodos y la clase tienen que ser global. No vale public, ¿vale? Tiene que ser global. Y ya está. Después, con eso ya tendríamos publicados nuestros objetos. Después, nuestro código. Después es importante decir que existe una clase que nos proporciona el contexto que se llama la REST Context, que contiene básicamente dos objetos a su vez, que es el request, el REST request y el REST response. ¿Vale? En la documentación de Salesforce encontraréis todos los métodos que tiene, que son los que nos van a dar, por ejemplo, la información sobre la petición. Y el response es el objeto que tenemos que rellenar en algunos casos, ya veréis que no siempre se puede hacer rellenándolo o no, veremos los dos ejemplos. Si no lo hace Salesforce automáticamente. El request nos va a permitir obtener los datos que se ha enviado en la petición en el header o en el body, por ejemplo, ¿no? Sí, en ambos casos, y junto con más información. Y en el response es donde nosotros podemos informar la respuesta. Y información de header también, porque la respuesta también tiene header. Bueno, en el request también nos viene el método, ¿no? Con el que se está llamando, si es un get, un post. Vale. Si queremos publicar código, un método, por ejemplo, este getRecord que se está enseñando aquí, como un servicio web SOAP, pues tenemos que hacer que la clase sea global, pero aquí lo único que tenemos que hacer es decirle al método que es de tipo web service, ¿vale? Añadir esta palabra clave a la definición del método. Al hacer eso, si lo probáis, pues veréis que si vais al setup en Apps clases, podréis ver que las clases que son de este tipo, que tienen esta palabra clave, os aparece esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es el fichero de definición del web service. Si este es el fichero que si alguien necesita acceder a este recurso, le tenéis que pasar a esa aplicación o a la persona que tenga que hacer el desarrollo, le tendréis que pasar este fichero para que pueda montar la llamada utilizando estas definiciones que hay aquí. ¿Vale? Este sería un ejemplo. Después he pegado un trocito, pero ahí es muy largo y muy extenso. Este se genera automáticamente, no tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Salesforce ya lo genera. Bueno, y esto antes de pasar a esto, vamos a ver el código, si acaso, tanto de la clase que he hecho así de ejemplo muy chorra para REST y el de SOAP. Aquí, como podéis ver, pues, bueno, he puesto este comentario, pues si se me olvidaba decíroslo, pero porque es bastante importante, porque a veces se nos olvida ponerlo y vemos, ha fallado algo y no sé qué es. Volver a insistir en el tema de que es case sensitive, el mapping. Pues lo demás es prácticamente como una clase normal, ¿no? Definimos el global y después aquí yo he definido un método get y un método post, ¿vale? Creo que solo puede haber un método get o un método post en cada uno de los ¿esto qué es? En cada clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de método get, pues lo definimos que devuelva un account, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es hacer una consulta sobre el account y devolver el account. Como veis aquí, podemos acceder al contexto y obtener la información del request y del response. En este caso, utilizamos el request para obtener el ID del account porque le estamos pasando por la URL. También se podría pasar, como hemos visto en la query que habíamos puesto, cuando hemos hecho la query, en la URL habíamos puesto una Q y después igual, o sea, había interrogante Q igual,
Y ahí podríamos haber puesto parejas de parámetros parejas de parámetro y valor, y lo podríamos obtener del request. ¿Vale? En el request hay un map en el cual nos permite obtener eso, entre otra información, como por ejemplo sería el asset, ¿no?, que hemos visto antes, JSON o XML. Aquí, para hacerlo muy sencillo, he copiado el ejemplo que está en el trailhead, para que lo veamos así de forma rápida. Entonces, como el ID nos viene en la URL y está a partir de la última aparición de la barra, pues simplemente es obtener el índice donde está la última barra, sumarle 1 y aquí ya tenemos el ID. Hacemos la consulta y la devolvemos. ¿Que queremos hacer implementar la creación de un account o cualquier cosa que queramos hacer? Podemos crear un método, poner aquí los parámetros que requiere el método para funcionar correctamente. Por ejemplo, en este caso, queremos crear un account y necesitamos que nos pasen el número de teléfono y el nombre del account. Entonces, estos parámetros los informamos aquí y tienen que estar en el JSON del body. Entonces, aquí podemos informar, por ejemplo, en la respuesta, pues le vamos a decir, veis que hay un método que nos permite añadir al header el tipo de datos que la respuesta en qué formato va a estar, si en JSON o en XML. Aquí, por ejemplo, podríamos añadir el código de validaciones, el código de negocio, lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, yo aquí lo que he hecho es validar que el teléfono que me llega, pues que no sea null, o sea, que me tiene que venir un teléfono y que la longitud del campo teléfono pues sea de 9. Si me pasan un teléfono que no cumple con esos datos, con esas características, pues en la respuesta devolveré el error y si no, devolveré key. Para generar la respuesta, como tiene que ser en formato JSON, como hemos visto, lo que he hecho ha sido una forma de hacerlo, podemos crear una inner class con los atributos que va a tener la respuesta, en este caso el resultado, el mensaje y el ID del account si se ha podido generar. Entonces, lo único que para generar la respuesta, para crear el JSON, lo que hago es crear una instancia de esta clase, inner. Por ejemplo, en el caso de error, le paso pues el resultado de error, mensaje, teléfono mal informado y el valor null para el ID. Si la cuenta se ha podido crear bien, le paso el OK, como resultado, el mensaje y el ID. Entonces, con este código, este método que nos proporciona Salesforce en esta clase JSON, simplemente le paso esta clase y aquí tengo en formato string el JSON. Como esto lo puedo poner en el response del REST context y ponerlo aquí en el response body. Como el response body es de tipo blob, pues tengo que hacer esta conversión, ¿vale? Pero esta es una clase que también nos viene proporcionada. También podríamos haber hecho esto. Podríamos haber hecho el new account, le podríamos haber pasado. Esto es lo mismo, hace lo mismo. Lo que pasa que en vez de devolver el JSON que ahora veremos, este nos hubiera devuelto el account entero. Te preguntan por aquí, Pablo, si Sí. el valor devuelto, el account devuelto en el GET es también en JSON. Sí. Sí, porque, vale, esto no lo he explicado, se me ha olvidado. En el caso de que no se especifique nada en la petición, tú en la petición puedes decirle, oye, quiero que me devuelvas, como hemos visto en REST, en el Workbench. Te puedes decir, quiero que me devuelvas los datos en XML o quiero que me los devuelvas en JSON. Si no le dices nada, por defecto Salesforce te los devuelve en formato JSON. Ahora lo vemos, ahora lo veremos. Si queréis, bueno, aquí antes de ver, para acabar con el Visual Studio Code y con el ejemplo de código, este es un ejemplo también bastante tonto para lo que sería tener un account, pero para SOAP. Aquí veis que la clase es global también, pero no requiere que sea, no tiene anotación. Y aquí tenemos le estamos diciendo a este método que es un web service. Y ahí estamos publicando. Al poner esto, se genera
El VSDL, el fichero ese que hemos visto antes, pues estará por ahí en algún sitio explicado el método getRecord, los parámetros de entrada y de salida, etc. Así voy un poco rápido, porque tampoco no vamos a poder entrar en detalle. Entonces, voy a pasar, a ver si lo encuentro por aquí. Vale. La llamada, ejemplo de llamada a nuestra API. A ver si no ha caducado. Vale. Cosa importante que se me va a olvidar, ¿vale? Yo en mi org, de mi developer org, definí un namespace, con lo cual todo el código que tengo está dentro de ese namespace y entonces tengo que ponerlo, que es case sensitive, en la URL. Si no tenéis un namespace definido en vuestro org, no tenéis que ponerlo, ¿vale? Si no, se tiene que poner. Y esto no lo he puesto en la slide. No lo he pensado, pero es interesante que lo sepáis. Esto es el URL mapping que hemos puesto en la anotación, si os acordáis. Y aquí estamos pasándole el ID, que es lo que estábamos obteniendo luego en el código que teníamos a partir del último slash de la URL. La autenticación le pasamos este está mal, lo voy a cambiar, el token. Como podéis ver aquí en Postman, cuando queráis hacer una llamada, esta porque no sé si antes os habéis fijado, pero aquí en la respuesta, vamos a ir atrás, veis que pone token type bearer, pues es decir que podemos utilizar aquí este tipo de autorización, ¿vale? Basada en este tipo de token. Pero hay más, ¿vale? Hay, por ejemplo, estas que hay aquí. No entraremos por lo que hemos dicho antes. Vale, entonces si envío el request, vemos el status, aquí vuelve a ser 200. Y vemos, a ver cuál, vale. Vemos, como hemos hecho el return del account y en el select habíamos puesto, no sé si os acordáis, pero si no os lo pongo ahora, habíamos puesto esto. Lo que ha hecho Salesforce, sin que lo tenga que hacer yo, lo que ha hecho él es la conversión al JSON, ¿vale? Del account. Y vemos que nos ha pasado estos valores que hay aquí. Si no, estoy equivocado. Bueno, el website no lo ha puesto. No lo veo por lo menos. Ah, no, sí. No sé por qué no está. A lo mejor es porque es null, no lo sé, la verdad. Pero bueno. Y por otro lado, si hacemos la llamada post para crear el account, acordaos que tenemos que ir al body e informarle. Aquí, si os fijáis, no pongo name ni phone, sino que pongo account name y account name. He querido ponerle estos nombres a los atributos porque son los atributos del método. Vale, estoy creando un account, pero el método post que estoy publicando a lo mejor no sirve para crear un objeto en Salesforce, sino que va a hacer otras cosas. Entonces, no... Mi método post puede tener los parámetros que sean necesarios, ¿no? Y simplemente lo único que tengo que cumplir en el body es que los nombres que utilice aquí sean los nombres que se publican en el método. ¿Vale? Entonces, si hacemos esta llamada, si no sé si el token está caducado. Vale. Bueno, como podéis ver, como el teléfono no cumple con los requisitos, pues me da el mensaje de error. Si le pongo un teléfono válido, espero que funcione. Vale, se ha creado la cuenta y me ha devuelto el ID del account, que era lo que habíamos puesto aquí, ¿no? Resultado, mensaje de account. Y ya está. Básicamente, no sé si tenía, a ver, alguna cosa más por decir aquí. No, bueno, aquí es donde os he puesto los recursos, ¿vale? Trailhead de API Basics, este está muy bien. Este es un poco más completo, este es más básico, este es un poco más completo. Y este es un módulo para donde podéis ver las llamadas o sea, explica cómo publicar lo que hemos visto ahora, ¿no? Y de aquí he sacado los ejemplos para crear un account desde nuestro código Apex o para acceder a un account.
Bueno, más información de esto ya es documentación de Salesforce que he encontrado interesante. Y se me olvidó comentaros que también existe una web dentro de Salesforce en la que es si buscáis Salesforce API Explorer en Google, os sale información de la API, podéis de todas las APIs. Creo que no es la versión definitiva lo que hay ahora, porque hay poca información, pero tiene como un buscador también, que es interesante. Entonces aquí tenéis más información interesante de lo que es REST, de lo que es SOAP, cuál usar en cada caso. Esto ya no es es más genérica, no solo de Salesforce. Lo del cómo crear Connected App y cómo habilitar el tema temas más de autenticación, por si alguien quiere profundizar en el tema o lo necesita. Y finalmente lo que veis aquí son... Esto no sé cómo se hace para ocultarlo. Acceso al Workbench, información de Postman y SOAP UI, que es la aplicación para hacer testeos de APIs SOAP. Y creo que con esto ya está. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No he estado mirando el chat, con lo cual... Sí, pero hemos bueno, ido respondiendo así más o menos a todo, pero si alguien tiene gracias, Alba. más preguntas para Pablo, pues lo puede poner en el chat. O No estoy muy habituado a este tipo de presentaciones y no controlo la logística de chat y todo esto me atabalo un poco. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si no, pues... Han preguntado por el namespace. Eso es un paquete que tenéis vosotros de alguna aplicación que tenéis vosotros, ¿verdad? No, es porque en mi org no recuerdo por qué lo tuve que crear no sé si era para publicar un site o no sé si es cuando defines un site o es cuando defines, ostras, no me acuerdo la verdad, porque no sé, o fue, bueno, igual Alba tú lo sabes, para usar, puede ser que tenga que ver algo con con los Lightning Components. A ver, con los Lightning Components es obligatorio tener un domain. Un domain. Sí. El domain, vale, no, el namespace no. Personalizado, que él en vez de logarse de login.salesforce.com, pues se puede logar aparte de login.salesforce.com. Vale, pero no, sí, es el domain, pero el namespace no recuerdo por qué lo tengo. Namespace suele ser para crear algún paquete, a lo mejor tuviste que crear algún paquete. Puede ser, es verdad, sí. El La verdad es que namespace está asociado con la creación de paquetes. Vale, pues entonces sería eso. Vale, pero son, vale, pero por ejemplo, para los log packages no hace falta, ¿no? Creo. ¿Debe ser para un manage o...? Sí, claro, sí, para manage. Sí. Vale, pues alguna prueba haría yo de alguna cosa de estas y no me acordaba ya, la verdad. Porque es que además esta org la tengo súper abandonada hace tiempo que y no he tenido tiempo de crearme una específica. Pero no, lo que me ha ido bien es el tenerlo eso, porque si no, no lo hubiera podido comentar, porque no se me hubiera ocurrido. Aparte, creo que no lo he visto en los trailheads que he estado revisando y en la documentación al final creo que vi algo. Porque haciendo mis pruebas veía que funcionaba, me decía acceso inválido y le estaba pasando el token correcto y todo. Y me decía todo el rato acceso inválido y al final me di cuenta que era eso, que no estaba metiendo en la URL ese dato, ¿no? Sí, yo no he visto nunca eso. O sea, no sabía que había que meterle también el nombre del namespace para acceder a los recursos a través de la API. O sea que... Sí. Yo no me acordaba, o sea, es una cosa es que hace mucho tiempo que esto es una cosa. De hecho, fue de las primeras cosas que empecé a hacer cuando empecé a trabajar con Salesforce, porque teníamos bueno, lo típico que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que hay que hacer integraciones, sobre todo con RPs o con sistemas información que no tienes en tu org, y lo primero que tienes que hacer es aprender cómo hacer llamadas desde tu código Apex a entornos, a aplicaciones externas y al revés, cómo hacer que aplicaciones externas tengan que hacer a tu código, ¿no? Pero ahora hace tiempo que no hacía nada de esto. Lo tenía un poco oxidado, pero bueno, me ha ido bien
estos días, poder mirármelo. Está bien refrescar. Sí, exacto. Si no, uno se oxida. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Visto que habéis sido bastante... No parece. Pero... Sí, Bueno. funciona bien el compaginar una persona hablando y el resto respondiendo. Sí, Funciona es que si bastante no... bien. La verdad es que no está, no sé, Alba ayer hizo la presentación en el Developer Group y ella tenía la capacidad Claro, de estar atenta al chat, pero yo no. Pero es que eso ya son Porque palabras estoy mayores. acostumbrada, Pablo. ¿Eh? Porque estoy más acostumbrada. Bueno, Pero ya, sí. Sí, Yo sí, estoy aquí con 2 monitores y me lío. Bueno, claro. pero bueno. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la sesión. Yo creo que ha sido una sesión estupenda. A mí me ha venido súper bien también para repasar todo. Así que... No sé si, espero no haber dicho muchas chorradas, pero bueno, o sea, cosas que estén mal, pero bueno, yo es lo que por lo menos así es como lo veo yo. O sea que, bueno, muchas gracias a todos y gracias a ti, Alba, por invitarme y darme la oportunidad de compartir este momento con vosotros. Un placer. Muy bien. Bueno, pues gracias. Chao. Hasta el martes. Saludos a todos. Hasta la próxima. Adiós. Chao.